Yeah, yeah, yeah. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, yeah, yeah. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah, 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 yeah. Like 1. Esta gente que va a ser. Ah, sí, ahora sí. Sí.
Muy bien, están de salud y viene con carne. Y sí, ya tiempo de para que te pondré otro pilar. No te Encantada. Hola, buenas. Es casi todo interna y entrar con el lo que quede frente. Bueno, es que es tan raro. Vamos a tener mucha tanta política. Y que no podía venir con venir a los la tradición de las escuelas Yo todavía pensaba en el servicio de vehículos maravillosas, que significa
30 comprando teléfonos igual la que Muy bien. Es un daño. Me gusta mantenerlo ahora, pero porque luego la gente se va. Sí. Sí, eso puede empezar ahora. Mira, lo que podemos hacer es pues lo voy presentando y así. Exacto. como 6 artículos. Ja està una mica amb un peu. Bueno, pues vamos empezando. Nada del tiempo. Buenos días a todos. Es un honor y un encanto estar hoy aquí en esta nueva sesión del curso de actualización en medicina, compartir con moderación con mi compañero, el doctor José Antonio Porras. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a una persona del nivel más alto, a nivel de conocimientos, a nivel de experiencia. Es el doctor David Jiménez, es especialista en neumología del Hospital Ramón y Cajal, es el jefe de servicio de neumología del Ramón y Cajal. Es una persona que, aparte de sus conocimientos y experiencia, es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones por la forma en cómo vive la medicina. Es una apasionada de la medicina y es una persona que se entrega en cuerpo y alma a sus pacientes. Y esto quizá últimamente escasea un poco, ¿vale? He de decir que el doctor David Jiménez ha liderado un sinfín de proyectos como el famoso estudio Peito, un sinfín de ensayos clínicos. Es profesor de la Universidad Complutense, David, sí. De Alcalá. Alcalá, de la Universidad de Alcalá de Henares, profesor del máster de investigación en tromboembolismo pulmonar. Y aparte tiene más de 200 publicaciones en tromboembolia y es coautor de las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de la embolia de pulmón. Para nosotros es un encanto que esté con nosotros porque nos viene a hablar de su libro, nos viene a hablar del código TEP, la experiencia, su vivencia, qué opina a posteriori, ¿no? de lo que es la implantación del código TEP en nuestros servicios hospitalarios, que probablemente hay muchos lineamientos de algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, donde parece que la idea es implantarlo a nivel general, ¿no? Nosotros tuvimos una mínima experiencia de querer implantarlo en nuestro hospital y la verdad que no tuvimos mucho éxito. A ver,
si tú nos dices, David, cómo llegamos allí o no. Estamos abiertos a tu opinión. Encantada, adelante. Muchas gracias. Tengo la sensación, y lo estábamos comentando ayer, que les voy a decepcionar. O más que decepcionar, quizá, que no voy a ser capaz de resolver todos los interrogantes o todas las cuestiones relativas a la bondad del código TEP y que es probable que salgan con más preguntas y más dudas de las preguntas y dudas con las que han entrado. Y me gustaría empezar por el final. Así luego ya se pueden relajar en los asientos, pueden echarse una siestecita. Durante los siguientes minutos lo que haré será substanciar mis conclusiones y luego les despertaré para volver a repetirlas. Desde un punto de vista puramente teórico, sí que es cierto que hay algunos argumentos que deberían hacernos defender las bondades del código TEP para el manejo de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática. Pero no tenemos evidencias científicas suficientemente contundentes. No hay evidencias científicas robustas y en este sentido una de las posibilidades, pero es una posibilidad que es difícil llevar a cabo en la práctica clínica, es la de hacer ensayos clínicos clúster, pero no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo. Miren ustedes, hay una serie de argumentos por los cuales uno diría que el código TEP es bueno para el manejo de nuestros pacientes. El primer argumento es que la estratificación pronóstica de la embolia de pulmón, que es una de las cosas que leerán en todos los libros, en todos los artículos, que nos dicen que es obligada para elegir el mejor tratamiento y el mejor lugar de tratamiento de nuestros pacientes, no es una cosa sencilla. Miren ustedes, estos son 2 pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo, según la definición de las guías europeas de manejo de la embolia de pulmón aguda asintomática. El primer argumento para defender al código TEP es que esta clasificación es enormemente heterogénea. Y pueden ver ustedes que la paciente de la derecha es una paciente con la que muy probablemente todos estaríamos cómodos a la hora de clasificarla como embolia de pulmón de riesgo bajo. Mujer de 34 años que viene al servicio de urgencias con una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, presión arterial sistólica 125 milímetros de mercurio, un ventrículo derecho pequeñito en el angiotacto de tórax y una tromboembolia de pulmón segmentaria. ¿Cuántos de ustedes ofrecerían tratamiento ambulatorio a esta paciente? ¿Pueden levantar la mano? Probablemente una mayoría. Todos tenemos la sensación de que efectivamente es una embolia de pulmón que tiene un riesgo bajísimo de complicarse a corto plazo después de iniciar el tratamiento anticoagulante estándar. Pero es que la paciente de la izquierda también es una paciente con una embolia de pulmón de riesgo bajo, según la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. 79 años. Está taquicárdica, 108 latidos por minuto. Presión arterial sistólica, 101 milímetros de mercurio. Tiene un ventrículo derecho más pequeño que el izquierdo, pero está en el límite. El cociente es 0.89. Y tiene un trombo acabalgado en ambas arterias pulmonares principales. ¿Cuántos de ustedes ofrecerían a esta paciente tratamiento ambulatorio de su embolia de pulmón? Yo desde luego no. Pero son 2 pacientes con embolia de pulmón de riesgo bajo. Y para los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto pasa exactamente lo mismo. ¿Saben ustedes? Pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto son los pacientes que están estables hemodinámicamente con una embolia de pulmón aguda asintomática, pero que tienen disfunción del ventrículo derecho y daño miocárdico. Miren, este es el paciente del ensayo clínico Peito que publicamos en New England en el año 2014. Este es el paciente tipo de la tabla 1 de la publicación de New England. Un paciente de 66 años, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, presión arterial sistólica 131 milímetros de mercurio. Este es un paciente grave con embolia de pulmón aguda asintomática. Estos pacientes tenían disfunción moderada del ventrículo derecho en la ecocardiografía y dilatación moderada del ventrículo derecho en el angiotacto de tórax. Este no es el paciente grave, estable hemodinámicamente con embolia de pulmón aguda asintomática. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología, el Consenso Español, le clasifican como paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto. Efectivamente, por eso en el ensayo clínico Peito nosotros no fuimos capaces de encontrar un balance riesgo-beneficio para el uso de la fibrinolisis sistémica a dosis completas en este perfil de pacientes. Pero es que miren ustedes, este paciente
también es un paciente con una embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, según la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. 71 años, taquicárdico, presión arterial sistólica 93 milímetros de mercurio. Es un paciente con trombosis venosa profunda residual concomitante. Tiene una troponina cardíaca de 3.2, lactato 2.6, un ventrículo derecho mucho mayor que el ventrículo izquierdo y vean ustedes toda la carga trombótica que tiene en el angiotal de tórax. Pues los dos pacientes son pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto. El mensaje es uno que intentamos que calara en la comunidad científica hace unos cuantos años, esto lo publicamos en el año 2017 creo, pero que ha tardado en calar. Y es que, a pesar de las clasificaciones de las sociedades científicas, la acumulación de factores de riesgo para mal pronóstico en la embolia de pulmón aguda sintomática y la gravedad de esos factores de riesgo puede hacer que dos pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto sean completamente distintos. Y mientras que para el primer paciente casi ninguno de nosotros le ofrecería de entrada algún tratamiento de reperfusión para su embolia de pulmón y sería suficiente con monitorizarle incluso en la planta de hospitalización, para el segundo paciente muy probablemente un código TED sí que se reuniría para decidir si se puede beneficiar de un tratamiento de reperfusión y desde luego sería un paciente que debería estar en una unidad de cuidados intermedios o incluso en una unidad de cuidados intensivos. Hay un segundo motivo por el cual creemos que la estratificación pronóstica es deficiente o tiene limitaciones y por el cual creemos que entonces los códigos TED podrían ser útiles a la hora de perfilar mejor el riesgo de nuestros pacientes. Y permítame ilustrarlo con este caso clínico. Este es un caso clínico real del Hospital Ramón y Cajal. Tuvimos este paciente hace exactamente un año ingresado con nosotros. Era un hombre de 49 años sin antecedentes personales de interés, que vino al servicio de urgencias por dolor torácico y disnea, y pueden ver ustedes que en el servicio de urgencias tenía buena presión arterial sistólica, 120, estaba muy taquicárdico, frecuencia cardíaca 138 y saturación del 88% mientras respiraba aire ambiente. Estas eran las pruebas complementarias básicas, la placa era normal, electrocardiograma, taquicardia sinusal y en las pruebas de laboratorio pueden ver que la troponina cardíaca era de 0, pueden ver que el BNP estaba elevado, el punto de corte que utilizamos nosotros de 100 picogramos mililitro, tenía un lactato alto. Como no podía ser de otra manera, le habían hecho un dímero D. En nuestro hospital por lo menos se hace dímero D no solo a todos los pacientes que van a la urgencia, sino también a todos los médicos que pasan por la urgencia. Y tenía hemoglobina y plaquetas normales. Y son las pruebas de imagen, el angioTAC de tórax que confirma el diagnóstico de embolia de pulmón aguda sintomática. Vean ustedes el ventrículo derecho inmenso que tiene este paciente y vean ustedes la carga trombótica brutal que tiene este paciente. Pero este paciente, si nosotros seguimos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología o del Consenso Español para el manejo de la embolia de pulmón, es un paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Quiero decir, ¿está estable hemodinámicamente? Sí. ¿La presión arterial sistólica era normal? ¿Tenía dilatación del ventrículo derecho? Sí. ¿Tenía troponina cardíaca normal? 0. Sí. Paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo. En cualquier caso, fue un paciente que no nos gustaba nada y aun teniendo una clasificación de embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo, decidimos ingresarle en la unidad de cuidados respiratorios intermedios. Le hicimos en el momento del ingreso una ecografía de compresión de miembros inferiores que no objetivaba trombosis venosa profunda. Saben ustedes que nos preocupa muchísimo en este tipo de pacientes el second hit, que embolice el coágulo residual de las piernas y que mate al paciente que tiene un ventrículo derecho ya disfuncionante. Le hicimos una ecocardiografía transtorácica que por supuesto confirmaba disfunción grave del ventrículo derecho y nos planteamos el tratamiento, cuál debía ser el tratamiento de elección para este paciente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien utilizaría tratamiento de reperfusión en este momento para este paciente? ¿Pueden levantar la mano? Nosotros tampoco, nosotros somos muy obedientes y decidimos seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio bajo es un paciente que debe recibir anticoagulación estándar. Utilizamos heparina de bajo peso molecular por la posibilidad, aunque fuera remota, de que fuera necesario tratamiento de reperfusión en algún momento. Y esta es la evolución del paciente mientras estuvo en nuestra unidad de cuidados respiratorios intermedios. Pueden ver que la presión arterial sistólica se mantuvo bien durante los 2 días de ingreso en la UCRI.
pueden ver que la frecuencia cardíaca nos encanta. Cuando tenemos un paciente que nos parece grave y la frecuencia cardíaca va bajando, estamos muy contentos con la evolución del paciente. Primer día 138, segundo día 128, tercer día 109. Pueden ver que cada vez necesitó menos requerimientos de oxígeno suplementario, saturaba respirando aire ambiente al 88% en el momento del diagnóstico, 92% pero con gafas nasales de alto flujo, 70%, 45 litros por minuto en el día 1, 98% con un flujo mucho menor con gafas nasales de alto flujo en el día 2. La creatinina bajó, la troponina se mantuvo en 0 durante el ingreso en la UCRI y el lactato pasó de 4.6 a 2.0. Este paciente en la madrugada del día 3 se quejó por disnea y dolor torácico de características pleuríticas, se paró y a pesar de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, con fibrinolisis de rescate a dosis completas, no nos dio tiempo a colocarle en ECMO y falleció. Hay dos motivos por los cuales presento este caso. El primer motivo es desconfíen ustedes del sesgo de publicación en Twitter, en las redes sociales o incluso en los congresos y en las presentaciones. A todos se nos mueren nuestros pacientes con embolia de pulmón. Es verdad que ustedes solo encontrarán en las redes sociales y en los congresos que se presentan los casos exitosos, donde luego el médico está abrazado con el paciente que ha sobrevivido y que hace una vida normal. Y el segundo motivo es para volver a intentar convencerles de que los métodos de estratificación pronóstica que utilizamos actualmente son muy limitados. ¿Por qué solo utilizamos la troponina cardíaca, la disfunción del ventrículo derecho y la escala PESI simplificada para clasificar a nuestros pacientes? ¿Y por qué no un paciente que está muy taquicárdico, que tiene el lactato muy alto, no puede tener un riesgo de complicaciones a corto plazo tan alto como el del clásico paciente con embolia de pulmón de riesgo intermedio? Y hay un tercer motivo o una tercera limitación de la estratificación pronóstica de la embolia de pulmón, por lo menos tal y como la hacemos actualmente, y es que lo que aprendimos hace mucho tiempo es los tratamientos de reperfusión para nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática tienen riesgo de complicaciones. Si la fibrinolisis sistémica a dosis completas no tuviera riesgo de sangrado, no tengan ustedes ninguna duda que el 100% de nuestros pacientes con embolia de pulmón recibirían fibrinolisis sistémica a dosis completas. Y lo que aprendimos es, bien, entonces lo que tenemos que hacer es balancear el riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento de reperfusión con el beneficio que podemos aportar al paciente, es decir, con la gravedad que tiene el paciente en función de nuestra estratificación pronóstica. Pero, sin embargo, eso no lo estamos haciendo en la práctica clínica, ni siquiera en el diseño de los ensayos clínicos. Miren, estos son dos ensayos clínicos, tengo la oportunidad de ser miembro del comité director de los dos. A la izquierda está el ensayo clínico PEITO 3. El ensayo clínico PEITO 3 está evaluando la eficacia y la seguridad de la fibrinolisis sistémica a dosis moderadas en pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, con unos criterios un poco más refinados que los que utilizaba el ensayo clínico PEITO original, y el ensayo de la derecha, el ensayo HIGH PEITO, está evaluando la eficacia y la seguridad de la fibrinolisis local ayudada por ultrasonidos en pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto. Y lo que más llama la atención, y he sido incapaz de convencer a nuestros colegas del comité director de los dos ensayos clínicos para modificar los criterios de inclusión, es que los dos ensayos utilizan los mismos criterios de inclusión. ¿Cómo es posible que busquemos a los mismos pacientes para administrar dos tratamientos de reperfusión que tienen un riesgo de complicaciones completamente distinto? Uno esperaría que el ensayo HIGH PEITO, que está evaluando el tratamiento local y que se asocia a menos complicaciones, por lo menos teóricamente, que la fibrinolisis sistémica, pudiera elegir pacientes menos graves. Que en cambio el ensayo PEITO 3, que está evaluando la utilidad de la fibrinolisis sistémica, utilizará pacientes más graves porque el riesgo de sangrado asociado a la fibrinolisis sistémica es mayor. Sin embargo, utilizamos exactamente los mismos criterios de inclusión en los dos ensayos clínicos. Y eso, en mi opinión, es un error. Hay un segundo motivo, aparte de las limitaciones que tiene la estratificación pronóstica de la embolia de pulmón, por el cual, por lo menos teóricamente, la existencia de códigos TEP podría ser buena para nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Y es que, como saben ustedes, ahora tenemos una panoplia de tratamientos de reperfusión que utilizamos con mayor o menor alegría en muchos centros del mundo para nuestros pacientes con embolia de pulmón.
Y ahora tenemos fibrinólisis sistémica, dosis completas, fibrinólisis sistémica, dosis reducidas, fibrinólisis local ayudada no por ultrasonidos, trombectomías percutáneas, que hay 5 sistemas distintos de trombectomía percutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no solo a la hora de elegir cuál es el mejor tratamiento de reperfusión para nuestros pacientes, sino a la hora de evaluar la evidencia científica después de esos tratamientos de reperfusión, la evidencia que hay es enormemente limitada. Mire, tenemos dos ensayos clínicos que han evaluado la eficacia y la seguridad de los tratamientos de reperfusión locales en nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. El primer ensayo clínico, publicado ya hace bastantes años en Circulation, es un ensayo clínico que incluye 59 pacientes. No sé si hay aquí algún cardiólogo. Los cardiólogos acostumbrados a hacer ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes, y estamos con un ensayo clínico de 59 pacientes. Ensayo clínico que además no utiliza eventos clínicos, utiliza eventos puramente hemodinámicos. Lo que pretendía este ensayo clínico era ver si la dilatación del ventrículo derecho se resolvía mejor con la fibrinólisis local ayudada por ultrasonidos, ecos, versus la anticoagulación convencional. 59 pacientes. Y el segundo que publicamos hace 2 años en la revista JAMA Cardiology es el Canary Trial. En este ensayo clínico incluimos 85 pacientes. No tenemos evidencia científica para estar utilizando de manera alegre o rutinaria estos tratamientos de reperfusión en nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. En este no solo es que utilizar eventos hemodinámicos, no eventos clínicos, sino es que además el resultado fue negativo desde un punto de vista estadístico para el evento primario de eficacia. Por lo tanto, es importante que haya expertos que sean capaces, a la espera de que nosotros generemos la evidencia científica robusta para defender el uso rutinario de estas técnicas, que identifiquen a pacientes que sí que se podrían beneficiar de estos tratamientos de reperfusión para los cuales la evidencia científica es enormemente débil. Y finalmente hay un tercer motivo por el cual, por lo menos teóricamente, los códigos TEP podrían ser útiles para nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, y es la acumulación de experiencia. Este es un estudio sencillísimo, como todo lo que hacemos, que publicamos en el BMJ en el año 2019. Y es un estudio sencillísimo en el que queríamos ver si la experiencia mejoraba el pronóstico de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Digo, la experiencia de los médicos que atienden a pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Entonces hicimos una cosa muy fácil, que fue coger a todos los pacientes del registro internacional RIETE. En ese momento tenía 20 y pico mil pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Definimos la experiencia como el número de embolias de pulmón que se atendían en cada hospital durante un año. Cuantas más se atendían, mayor experiencia; cuanto menos se atendían, menor experiencia. Y después de ajustar por todas las variables que conocemos y que influyen en el pronóstico de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática, pueden ver ustedes que encontramos que cuantos más pacientes se atendían al cabo del año con embolia de pulmón aguda sintomática, menor era el riesgo de muerte a 30 días del paciente por la propia embolia de pulmón. O dicho de otra manera, la experiencia mejora el pronóstico de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Y la existencia de un código TEP, este es el corolario, a lo mejor puede permitir que se agrupe la experiencia de un grupo de médicos en el manejo de esta enfermedad y podría mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Sin embargo, a pesar de lo bonita que es la teoría, ya saben ustedes, en teoría la teoría y la práctica son iguales, en la práctica no, no tenemos evidencias científicas que nos digan que utilizar los códigos TEP mejore el pronóstico de nuestros pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Miren, este es un estudio publicado la semana pasada por una de nuestras residentes en la revista Clínica Española, en el cual nosotros analizamos la experiencia de nuestro código TEP en el Hospital Ramón y Cajal. Atendimos en ese momento un poco más de 207 pacientes, 250 pacientes aproximadamente, pero como hicimos un análisis de propensión a la hora de ajustar y de encontrar parejas adecuadas, nos quedamos en 207 pacientes. Cogimos 207 pacientes que habían sido atendidos por el código TEP del Hospital Ramón y Cajal y los emparejamos con otros 207 pacientes que habían sido atendidos en el Hospital Ramón y Cajal con una embolia de pulmón aguda sintomática, pero de manera individual, no por el código TEP. Y hay dos mensajes importantes. El primer mensaje es:
Cuando el código TEP toma decisiones con los pacientes, aumenta o multiplica de manera estadísticamente significativa el uso de tratamientos de reperfusión, fundamentalmente de la trombectomía percutánea. Y el segundo mensaje es, a pesar del manejo de estos pacientes por el código TEP, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por cualquier causa a 30 días o en la mortalidad por la propia embolia de pulmón a 30 días. Y esta experiencia es idéntica a la de una revisión sistemática y metaanálisis que publica el grupo alemán hace no demasiado tiempo, no sé si hace un par de años o 3, en el cual son capaces de identificar 26 estudios y lo que importa es la parte de la derecha. No hay diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad de los pacientes cuando son atendidos por un grupo de expertos en embolia de pulmón que se ponen de acuerdo a la hora de decidir cómo se maneja el paciente o cuando son atendidos de manera individual. Por lo tanto, ya acabo y les digo, aunque desde un punto de vista teórico es verdad que el código TEP podría ser bueno para nuestros pacientes con embolia de pulmón, punto número 1, las dificultades de implementación práctica son altas, eso sí que se lo puedo asegurar. Y punto número 2, desde luego, todavía no tenemos evidencia científica de que eso sea lo mejor para el manejo de nuestros pacientes. Nada más, gracias por la atención. Bueno, en primer lugar, David, agradecerte la charla, ha sido como siempre magnífica. Yo creo que tienes el arte de combinar la parte teórica con la práctica, porque los casos clínicos siempre son muy demostrativos, ¿no? Nos has venido a decir que las planificaciones están muy bien, pero que al paciente hay que mirarlo y evaluarlo en su justa medida, y que hay pacientes que a pesar de que tengan a lo mejor teóricamente un riesgo bajo, pues hay que estar en alerta, ¿no? En alerta. Ya comentamos ayer en la cena que nosotros lo del código TEP hace año y medio intentamos convencer al hospital de que sería conveniente, pero nos encontramos con mucha resistencia. La resistencia es que básicamente el TEP lo tenemos un poco como una patología teóricamente que siempre va bien, que no nos da demasiados problemas, que es un ingreso, por ejemplo, cuando va a la UCI también un ingreso fácil, ¿no? Y no hemos conseguido pasar de ahí. ¿Cómo conseguiste tú implantar un código TEP que imagino además que no solamente es un paciente que te va directamente al hospital, sino que captáis pacientes de otros centros que se envían, ¿no? Por lo cual también es una dificultad. Ese paciente inestable, claro, trasladarlo también es un compromiso. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, y no quería contarlo, pero es que me tiré la lengua y voy a contarlo. Ahora estamos haciendo una cosa que es una locura para la estratificación pronóstica de los pacientes con embolia de pulmón aguda asintomática. Básicamente, lo que vamos a hacer es construir una calculadora de riesgo gigante para que cada paciente, cualquier médico pueda tener una estimación exacta de cuál es su riesgo de complicaciones a corto plazo, de manera que pueda balancear bien la eficacia, la ventaja y la desventaja de ofrecerle tratamientos de reperfusión. Nosotros ya teníamos una experiencia inicial hace muchos años. En el año 2014 publicamos en el Blue Journal un estudio prospectivo multicéntrico español, el estudio PROTECT, en el cual queríamos evaluar la eficacia y la seguridad de distintas herramientas pronósticas, y con eso construimos una calculadora online, que era una calculadora bastante modesta, se llamaba Estimate. Esa calculadora online estuvo colgada en Internet yo creo que 3 o 4 años, y en esos 3 o 4 años tuvo 10 entradas, 5 mías, 2 de mis hijos y una de mi mujer. Aproximadamente, pero nosotros no desfallecemos y vamos a hacer una calculadora gigante
Para eso básicamente vamos a hacer una revisión sistemática y metaanálisis de todos los estudios de la literatura. Una vez que los identifiquemos, pretendemos hacer un metaanálisis de pacientes individuales para que cualquier paciente, con la prueba pronóstica que tenga el médico en ese momento, a lo mejor solo tiene una PCR, a lo mejor tiene una PCR y una troponina, a lo mejor tiene PCR, troponina, lactato, ecocardiografía, HPA-BP, ecografía de compresión de miembros inferiores, pueda saber el riesgo de complicaciones de mi paciente es un 8,3%. En función de eso, uno puede decir, pues la verdad es que no merece la pena arriesgarle un 10% de sangrado mayores con la fibrinosis sistémica de dosis completas, pero quizá la trombectomía percutánea con el FlowTriever, que tiene un riesgo de complicaciones del 2%, a lo mejor sí que... Quiero decir, eso nos va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones con nuestros pacientes. Y luego lo segundo, lo de la implantación del código TEP es muy difícil. Como en muchas otras cosas en medicina, los médicos son muy especiales. Los médicos solo cambiamos nuestra forma de actuar básicamente si nos quitan dinero del sueldo, número 1, si nos llevan a la cárcel, número 2, o si es obligatorio desde un punto de vista de las herramientas electrónicas que utilizamos, historia clínica, etcétera, etcétera, hacer las cosas de una determinada manera, número 3. Entonces, no va a ser una cosa sencilla. Hoy se publica en la Comunidad de Madrid el proceso asistencial para el manejo de la embolia de pulmón, que incluye un apartado que es el del código TEP, el de la remisión de los pacientes a los hospitales de referencia, pero anticipo que va a ser una cosa muy difícil de poner en marcha. En general, mi sensación es que es fácil ponerlo en marcha donde hay un grupo muy pequeño, de personas muy entusiastas con la embolia de pulmón, con el manejo de la embolia de pulmón, como podría ser otra enfermedad. Cuantas más personas hay interesadas o que quieren participar o que quieren protagonizar, siempre es más problemático. Es muy problemático. Y luego, número 2, esta es una actividad que no está remunerada. Anoche no me llamaron del código TEP de mi hospital, pero me pueden llamar en cualquier momento y a mí nadie me paga nada porque me llamen. A mí lo único que me gusta es que puedo aportar mi experiencia para el manejo de un paciente y a lo mejor eso le ayuda al paciente, pero nadie me paga nada y llegará un día que me canse de que me estén llamando por las noches o que me llamen los fines de semana o no. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es muy difícil poner en marcha un código TEP en un hospital. Es muy difícil, muy difícil. Hay que tener a la administración detrás de una manera muy decidida y si no es muy difícil, sin duda alguna. No os puedo dar recomendaciones mágicas. Desde un punto de vista teórico, hay un neumólogo, que en este caso soy yo mismo, hay un cardiólogo, hay un internista, hay un intensivista, hay un radiólogo, y no me he olvidado de nadie. Pero en la práctica, y es lo que encontramos en nuestro artículo que se ha publicado recientemente, la media de personas que se conectan a las activaciones es de 2. O sea, es un equipo de 5 y en la mayoría de las ocasiones somos 2 personas las que discutimos el caso. Entonces, no es una cosa sencilla, ¿eh? No es una cosa sencilla. Por ejemplo, en Estados Unidos, que fue donde empezó todo este movimiento de los PER, de los Pulmonary Embolism Response Teams, la cosa es más sencilla, porque la administración de tu hospital te dice, si no tienes un código TEP puesto en marcha, gana menos dinero. De la misma manera que te dice, si no haces tromboprofilaxis en tus pacientes, te quito dinero. Entonces, ahí ya se preocupan de que la cosa funcione y que la cosa funcione bien. Pero si no, y ayer lo estábamos discutiendo, es decir, imaginaros, Sam Goldhaber, el cardiólogo, uno de los padres de la embolia de pulmón en el mundo, ¿tiene necesidad a la hora de tomar una decisión con un paciente con embolia de pulmón de que haya un neumólogo en su hospital, en el Brigham's, que le diga, pues yo opino lo contrario, yo opino esto, yo opino lo otro? No estoy seguro, no estoy seguro. Y si a mí me llaman para formar parte del código neumonía porque soy neumólogo, yo que no he visto una neumonía en 30 años, ¿qué voy a ayudar yo? Y únicamente estoy en el código neumonía porque tiene que haber un neumólogo en el código neumonía. Y a lo mejor hay un infectólogo o un internista en mi hospital que es el padre de la neumonía, que es Homo Fine. Pues no sé. No tengo nada claro. Igual que si me hubierais invitado en el año 2017, habría sido enormemente pujante a la hora de decir tenéis que tener un código TEP. Ahora no tengo nada claro qué es lo bueno del código TEP para nuestros pacientes. Agradecerte y felicitarte por
la ponencia, que la verdad que siempre la disfrutamos mucho. ¿No crees que quizá igual por tu sesión, más que un código TEP como tal, tenemos las guías clínicas, nos dicen cómo tenemos que actuar y no siempre los pacientes se ajustan a las guías clínicas, pero los tiempos en los cuales esos pacientes tienen el angiotac hecho, el ecocardio hecho, se ha iniciado el tratamiento anticoagulante, ¿esto funciona al 100% en tu hospital? Porque no siempre se cumple esto y quizá si tenemos un código que nos dice que aquí hay un marcaje de tiempo en el cual tienen que tener todo hecho para poderte llamar a ti, comentarte al paciente, ¿no crees que eso indirectamente también influye en la calidad del servicio al paciente? Yo creo que no. Lo primero, porque antes comentabas, tenemos la sensación de que el paciente con embolia de pulmón va siempre bien. Mortalidad 30 días por todas las causas en el registro RIETE 5%, mortalidad por la propia embolia de pulmón 2,5%. Una de las críticas más grandes que hay en el registro RIETE es que incluimos pacientes no demasiado graves. Quiero decir, la embolia de pulmón sigue siendo una enfermedad seria y sigue siendo una enfermedad, aunque esos números fueran reales, pues yo quiero que no sea un 5%, yo creo que sea un 0% el número de pacientes con embolia de pulmón que mueren en los primeros 30 días de la embolia de pulmón o sangrando, de la EPOC o de la insuficiencia cardíaca o del cáncer. En segundo lugar, de todas maneras, lo que tenéis que tener en cuenta es que el código TEP, por lo menos dentro del proceso asistencial que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, no es sino una porción muy pequeñita. La filosofía más importante del proceso asistencial para la embolia de pulmón de la Comunidad de Madrid es que cada paciente en cualquier sitio, en cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, pueda recibir el mejor manejo diagnóstico y terapéutico. Con esto lo que quiero decir es que si realmente al final un código TEP o tú que sabes muchísimo de embolia de pulmón decides que el paciente debe recibir trombectomía percutánea, lo pueda recibir con independencia de que esté en el Hospital Ramón y Cajal o que esté en el Hospital de Parla. Esa es el objetivo. Y dentro de ese objetivo, lo de los códigos TEP no es sino una parte muy pequeña. En la mayoría de las ocasiones, mi sensación es que cualquier hospital puede hacer un manejo muy razonable de diagnóstico y terapéutico de la embolia de pulmón. Desde un punto de vista diagnóstico, nosotros no tenemos ningún problema. La angioterapia de tórax se hace en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y además rápidamente. Y desde un punto de vista terapéutico sí que es un poquito más difícil y es lo que ha pretendido mejorar el proceso asistencial. Uno de los evaluadores de calidad del proceso asistencial son los tiempos, efectivamente. Vamos a medir muy finamente el tiempo desde el diagnóstico hasta la activación del código TEP, el tiempo que vamos a tardar en mandar a los pacientes que requieran ser mandados de un sitio a otro porque tiene una embolia de pulmón que requiere ciertos tratamientos agresivos, pero no creo que sea decisivo, absolutamente decisivo, para el pronóstico de la mayoría de los pacientes. Tenemos un estudio publicado hace muchísimo tiempo. La demora media entre el inicio de los síntomas del paciente y que el paciente consulte y reciba el tratamiento anticoagulante para su embolia de pulmones de 7 días, que es la misma que en los hospitales americanos. Es decir, que nosotros no importa demasiado que nosotros tardemos 1 hora más o menos desde que el paciente ya está en la urgencia para diagnosticarle, porque el paciente está 1 semana en su casa con síntomas de la embolia de pulmón y no le ha pasado nada. Entonces, no creo que vaya a ser absolutamente decisivo. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si en el chat hay alguna pregunta. Yo quería preguntarte también. Ahí hay un 1. No. Quería también preguntarte si crees que a la vista de las publicaciones o de las novedades científicas, si crees que aparte de la troponina puede haber algún biomarcador diferente que nos pueda marcar o que ayude a marcar el pronóstico, aparte de la tropo y NT-proBNP. Bueno, ahora estamos haciendo cosas interesantísimas. Ahora en lo que estamos interesados muchísimo nosotros son con la evaluación de los tratamientos alternativos a los tratamientos de reperfusión en pacientes con embolia de pulmón grave. Publicamos el año pasado el registro AIRE, que es un ensayo clínico piloto, lo publicamos en la revista CHEST, en el cual aleatorizamos, yo creo que fueron 70 pacientes, a tratamiento anticoagulante convencional más oxígeno suplementario o a tratamiento anticoagulante convencional más aire ambiente.
y aunque no fuimos capaces de detectar diferencias estadísticamente significativas para el evento primario, eso nos ha permitido poner en marcha, y en este momento estamos ya con los trámites logísticos y estáis todos invitados a participar en este ensayo, el ensayo clínico ROPE. El ensayo clínico ROPE va a reclutar 3.900, no digo 59, 3.900 pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio en todo el mundo, que van a ser aleatorizados a tratamiento anticoagulante más oxígeno suplementario o a tratamiento anticoagulante más aire ambiente. Hace unos años publicamos un ensayo clínico, el ensayo clínico AINEP, en el cual queríamos ver si los antiinflamatorios eran eficaces y seguros para el manejo de nuestros pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio. Y el sustento de ese ensayo clínico eran algunos estudios del grupo de la Universidad de Pensilvania. Son estudios preciosos. Cogían ratas, les inducían una embolia de pulmón, y entonces cuando les inducían una embolia de pulmón, lo que veían era que lo primero que pasaba es que el miocardio de la rata se inflamaba. Es una cosa interesante, curiosa, pero bueno, que eso aisladamente no decía más. Pero también lo que vieron es que en esas ratas había una correlación entre la inflamación del miocardio del ventrículo derecho y lo mal que funcionaba el ventrículo derecho, que también era muy interesante. Pero bueno, pero es que lo más interesante de todo es que cuando a esas ratas las daban ketorolaco, entonces la inflamación desaparecía o mejoraba y la función del ventrículo derecho se normalizaba. Y ese fue el motivo por el cual nosotros hicimos este ensayo clínico. El ensayo clínico fue negativo y nosotros creemos que hay dos motivos que podrían explicar que el ensayo clínico fuera negativo. Número uno, pequeño tamaño muestral, incluimos 50 y pico pacientes. Y número dos, es que a lo mejor no estábamos identificando a los pacientes con embolia de riesgo intermedio que tienen el ventrículo derecho inflamado. Y ese fue el motivo por el cual acabamos de mandar para publicación un estudio con 500 y pico pacientes, en los cuales hemos sido capaces de demostrar que la proteína C reactiva es un marcador. Es un marcador pronóstico en nuestros pacientes con embolia de pulmón, y eso nos va a abrir vías en el futuro para conseguir mi sueño. ¿Y cuál es mi sueño? Igual que los pacientes con cardiopatía isquémica reciben una pastilla donde tienen una estatina, donde tienen una aspirina, en el futuro quizá nuestros pacientes con embolia de pulmón reciban una pastilla donde hay anticoagulante, donde hay antiinflamatorio, que a lo mejor no es el diclofenaco que probamos nosotros, que a lo mejor es la colchicina u otro, pero que es una vía de investigación preciosa. Volviendo a tu pregunta, hay muchísimos marcadores pronósticos en nuestros pacientes con embolia de pulmón, signos vitales, marcadores de daño del ventrículo derecho, marcadores de disfunción del ventrículo derecho, marcadores inflamatorios, además de la PCR. Acabamos de mandar para publicar un estudio del registro Riete, donde vemos que los cocientes neutrófilo linfocito son enormemente útiles a la hora de identificar pacientes con embolia de pulmón que van a ir mal. Marcadores de disfunción endotelial, marcadores de daño renal. Es decir, en este momento tenemos cada vez más marcadores a la hora de poder pronosticar a nuestros pacientes con embolia de pulmón. Dicho lo cual, en mi opinión, no necesitamos más marcadores para identificar a los pacientes con riesgo bajo. Sabemos que la escala PESI simplificada, sobre todo la modificada, que significa que el punto de corte de frecuencia cardíaca no es 110 sino 100, y el ventrículo derecho normal en la jeta de tórax identifican perfectamente a los pacientes que van a ir bien. No hace falta acumular factores pronósticos. Y donde podemos tener algunas dudas más son para la identificación de los pacientes con embolia de riesgo intermedio alto. Para esos pacientes, la verdad es que sí, cuanta más información tienes, podría ser más beneficioso a la hora de pronosticar bien al paciente. ¿Utilizas el score de Bowen? Bueno, ¿Qué opinión tienes? si no lo utilizara, lo derivamos nosotros en el 2016, o sea que tenemos que... En mi opinión, y no es mi opinión, es que tenemos datos para decirlo, de todas las escalas que identifican los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, yo creo que va mejor. La escala de Bowen es una escala que combina 4 variables, que son frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, disfunción del ventrículo derecho y daño miocárdico, que a fin de cuentas son las 4 variables por las cuales un paciente va bien o va mal después de tener un diagnóstico de embolia de pulmón aguda sintomática. Lo hemos comparado con la escala Peito 3, lo hemos comparado con la clasificación clásica de la Sociedad Europea de Cardiología, lo hemos comparado con el Score News 2
que es un score que ahora algunos están defendiendo para valorar la evolución del paciente con embolia de pulmón. Sabéis que ahora recientemente han publicado los americanos el score de SHOC, que es un score que realmente tiene una filosofía muy parecida a la nuestra. Ellos lo que encuentran es que cuantas más variables pronósticas encuentras, pues peor es el pronóstico del paciente. Pero de todos esos, por ahora, en nuestros datos, la escala de BOVA es la mejor. Pues nada, agradecerte que estoy aquí con nosotros y la verdad que es un encanto de persona. Cuando le propusimos venir aquí, inmediatamente dijo, Nos conocimos anoche. inmediatamente ha dicho, oye, adelante, contad conmigo y estaré con vosotros. Y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.